Hola, para el día de hoy vamos a estar eh, mostrando eh, un ejercicio en el que eh, dejamos en evidencia el tema de la perspectiva, el tema de la proporción y el tema de la aplicación de las tramas para definir lo que es el valor tonal en la composición. Ya observen, ya he realizado a manera de boceto cada uno de los elementos que intervienen en la composición. Eh, Hago esta apreciación para que vean el tipo de perspectiva que tuve en cuenta, que es el de la perspectiva de un punto de fuga. Todas estas caras aparecen casi que de manera frontal. Y la distribución que tiene la composición dentro de toda eh, la hoja, el formato. Entonces vamos a comenzar con una aplicación de una trama en la que sugiero siempre mucha soltura, no estresarnos, no limitarnos por el hecho de las líneas que tenemos ya a nivel de contorno. Aplico una trama inicialmente muy suave, comentándoles que el sentido que he tenido para la iluminación es este. O sea, este va a ser el sentido de la luz. Así que ya procedo a aplicar unas tramas para ir definiendo el valor correspondiente para el tono de sombra. Muy suave, como les decía inicialmente, muy suave primero. Y ahí pueden ya determinar la ubicación de la luz. Voy a comenzar primero con este volumen que aparece en la parte posterior para ir trabajando de arriba hacia abajo. Eso me favorece que no vaya a estar en contacto con los dibujos, los elementos que están en la parte inferior. No se me va a correr el riesgo de que se me vayan a ensuciar. Así que comienzo de arriba hacia abajo y empiezo a definir ya mi trama, superponiendo, superponiendo hasta conseguir el tono que genere la expresión de volumen. Hay un área dentro de esta zona de penumbra, en la sombra propia, esta zona de penumbra que estoy manejando, definiendo aquí, observen, hay un área que no toco, trato de dejarla lo más clara e iluminada posible para contemplar lo que dentro de las sombras o el manejo de sombras se llama zona de reflejo. O sea, siempre va a existir en estos volúmenes redondos con estas características esta área de reflejo por la reflexión que tiene la luz precisamente al rebotar de una superficie y ser captada por estos volúmenes redondos. Entonces aquí ya tengo definido el cilindro, voy a hacer algo de fondo para ir observando más en detalle cómo me resalta ese volumen, ese sólido del cilindro. Sin ser este el tono definitivo, ya voy a dejarlo por el momento ahí para empezar a trabajar los otros sólidos. Aquí la aplicación que le estoy dando al fondo juega un papel importante porque me ayuda a destacar, a resaltar cada uno de los sólidos. En este caso, el sólido del cilindro, que es con el que estoy trabajando en estos momentos. Fíjense la trama que estoy aplicando, una de las tramas que explicamos en un video anterior en un solo sentido, y creo que ahí se destaca ya el cilindro. Vamos acá con el cubo, esta cara frontal, una cara iluminada pero con una luz que yo llamo intermedia, siendo la cara superior la que más iluminación recibe. Por eso la voy a dejar con esta claridad, con este tono bastante claro, el blanco de mi papel. Entonces aquí estoy definiendo como un valor número 2 en la escala tonal que también definimos en otro ejercicio anterior, para dar la diferencia con la cara esta superior
a pesar de que ambas están recibiendo luz. La de arriba en una forma más directa y esta de una forma indirecta, pudiéramos decir. Aprovecho este fondo con el que vengo trabajando y resuelvo esta parte de acá y me va a ayudar sin lugar a dudas a contrastar o a resaltar más el cubo que estoy definiendo. Observen cómo llevo mi lápiz siempre acostado sobre el papel y los trazos son con una inclinación recomendada por el maestro Da Vinci a 45 grados, y en la medida que voy superponiendo lógicamente se va adquiriendo mayor uniformidad. Puedo en algún momento modificar esa inclinación, ese trazo que hago para definir algunos detallitos. Por ejemplo, esta parte, observen, aquí modifico un poco el sentido de la trama para ser más preciso a la hora de definir esa parte del sólido. Ocupémonos ahora de la segunda de las caras, la cara de sombra propia de este cubo. Aplico mi trama. Al estar en sombra propia, lógicamente va a ser más oscura, un valor tonal más bajo, o sea, de menos luz. Ausencia de luz, diría yo, completamente en esta cara. Aquí no llega en ningún momento la luz que está recibiendo la composición. Si nos apoyamos en la escala tonal que definimos anteriormente, como les dije, yo diría que aquí estoy trabajando como un tono número 6. Tono 6. Aquí modifico un poquito el sentido del trazo para definir este contorno, esta arista, sin dañar el trazo, el sentido del trazo con el que venía trabajando. Trato de que no sea evidente esa dirección que modifiqué para que no se dañe la uniformidad de la trama que estoy aplicando. Pueden observar. Y ya de esa forma tenemos nuestro cubo definido. Vamos con este otro prisma. Este valor voy a tratar de llevarlo acá a esta cara. Está en la misma ubicación, tiene el mismo punto de vista, así que vamos a conservar ese valor tonal para que sea equivalente al que tiene el cubo. Aquí defino un poquito en otra dirección, lo mismo que en la parte de abajo. Muy suave, oyeron, muy suave para que no se vea esa superposición distorsionada por la dirección que venía manejando anteriormente. Vamos ahora con la cara de sombra propia. También buscamos el equivalente de ese tono. Observen que el tono no sale inmediatamente. Yo aconsejo siempre que lo busquemos por superposición. De esa forma vamos estudiando el tono más en detenimiento para ir con mayor precisión y exactitud al tono que nos va a dar el contraste ideal. Observen acá y ya tengo mis sólidos definidos del cilindro, el cubo y este prisma rectangular. Todavía las sombras proyectadas no las he comenzado a trabajar. Vamos ahora con una aplicación de tramas en esta esfera donde se conserva también el principio del cilindro manejando esta zona de claridad por efectos del reflejo, como les decía. La parte superior va a estar más iluminada. Aumento mi valor tonal acá.
Esta difuminación, fíjense que a pesar que le estoy haciendo en trazos rectos, en diagonal, llevan siempre este sentido de redondez que tiene el sólido, que tiene la esfera. Eso va a ayudar sin lugar a dudas a favorecer esta expresión de redondez que tiene dicho sólido. Entonces, como les decía, ahí dejo un área de reflejo y voy a empezar a trabajar las sombras precisamente en esta proyección que tiene la esfera sobre el cubo. Observen cómo se destaca esa zona de reflejo que hablábamos en la esfera dentro de su área de sombra propia. Sombra que en esa parte le llamamos penumbra. Aquí modifico un poquito el sentido para tener más cuidado a la hora de definir ese contorno de la sombra. En las sombras arrojadas siempre hay que tener en cuenta que en la medida que la sombra se aleja del objeto proyectante, trata de desvanecerse. Es así como este tono con el que comienzo yo acá a partir de la esfera, sugiero una difuminación para ir acorde a la profundidad que arroja el objeto sobre cada uno de los planos. En este caso sobre la base o la mesa donde están los objetos. Se ven acá, se oscurece aquí, se desvanece hacia acá y en este sobre el sólido. Aquí también voy a oscurecer un poco y de esa forma queda definido las sombras del cubo, las sombras de la esfera sobre el cubo. Vamos acá sobre este prisma, la sombra que arroja el cubo. Voy a comenzar por esta. Cabe indicar que siempre las sombras proyectadas, cuando los volúmenes son del mismo color, siempre las sombras proyectadas van a ser más oscuras que las sombras propias. Las sombras proyectadas o arrojadas siempre van a ser más oscuras que las sombras propias. Entonces, fíjense cómo cambia el tono en aras de conseguir ese contraste y esa expresión de profundidad que estoy buscando a través de la sombra. Aquí modifico nuevamente un poquito la dirección de la trama para hacer más evidente la dirección de la misma. Hay cambio de tonos entre la sombra proyectada sobre este plano vertical del prisma y la sombra proyectada en este plano horizontal de la base. Vamos con esta última parte de la sombra. Proscuro que, como les dije, sea más oscura que la sombra propia. Desvanezco un poquito en la medida que se aleja del objeto. Observe, esto es importante acá. Voy a tratar de marcar un poco más la diferencia de esta sombra para que se vea claramente el quiebre que tiene la sombra aquí en esta parte. Y solo me falta ahora la sombra del prisma sobre la base. Vamos a trabajar aquí con un tono, creo que si nos remitimos a la escala tonal es como un tono número 7. Tono 7. En algunas partes pudiera ser casi hasta el negro de la escala tonal, sobre todo cuando arranca aquí del objeto. Y ahí tengo ya los elementos de mi composición definidos. Aquí voy a desvanecer el fondo para que no se confunda con este tono de la cara de sombra del cubo. Y aquí vuelvo a retomar un poco el tono para que resalte el prisma en esa parte. Observen cómo aplico un tono un poquito más oscuro aquí. Con el fondo siempre se me da esa opción de jugar con los valores tonales para que mis elementos se destaquen mucho más. Creo que aquí amerita oscurecerlo un poco más para darle más realce y más fuerza a ese fondo. Y vamos a trabajar unos elementos ya dentro de la composición, por ejemplo, reflejos que hace este cubo sobre la base, siempre con un tono menor
al que proyecta, siempre con un tono menor, y lo puedo ir difuminando. Vamos a coger este tono acá ahora y hacemos lo mismo y difuminamos un poco hacia abajo. Se proyecta un poco el tono de la sombra aquí también. Y vamos a proyectar algo de esta esfera para que se aprecie cada uno de los reflejos. Bueno, creo que ahí está planteado el dibujo. Aquí observo que me puede favorecer un aumento de tono en este rincón de la composición para destacar más el cilindro. Se pierde un poco ahí. Planteo ese tono oscuro. Y sin lugar a dudas me ayuda a resaltar los elementos. Esto es la base, la voy a dejar blanca con estos trazos así lineales. Y eso es todo por el día de hoy, compañeros. Espero les haya gustado y les haya servido este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.